todos. Hoy quiero compartir el análisis de un tema que nos mantiene en tensión desde más de año y medio. El tema del día es la guerra en Ucrania, guerra relámpago, Segunda Guerra Fría o comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Podemos creer que no nos afecta porque esa guerra se desarrolla en el otro lado del mundo, pero la crisis es global y los actores involucrados son los mismos de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. Recordemos que la invasión Rusia a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 y sonaron las sirenas de guerra que decretaban la ley marcial. Sin embargo, los acontecimientos que la causaron fueron muy anteriores. Según informe del 2019 de la corporación RAND, la agresión fue largamente preparada y se buscaba el debilitamiento de Rusia. La intervención en Bielorrusia y Ucrania formaba parte de los proyectos del Pentágono. Desde el 2021, Estados Unidos ha insistido en el ingreso de Ucrania a la OTAN, pese a que analistas de la talla de Henry Kissinger se habían opuesto y recomendaban mantener un estatus de neutralidad. La misma Rusia había advertido que esto colocaba a las fuerzas militares de la OTAN en su frontera y amenazaba su seguridad. Una de las principales razones para la hostilidad hacia Rusia fue el creciente papel de esta potencia en el mercado energético mundial y especialmente en el abastecimiento de combustible a Europa, la dependencia europea del gas ruso y la importancia del gasoducto Nord Stream. Los acontecimientos del conflicto bélico tienen que ver con los acontecimientos posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Fría, que enfrentó a la coalición liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvo un momento previo de fin con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, y culminó en diciembre de 1991 con la disolución de la URSS, el surgimiento de 15 países que antes la conformaban, la reunificación de Alemania y los cambios de gobierno en todos los países de Europa Oriental que pertenecían al bloque soviético. Desde ese momento no existió más la URSS, sino la Federación Rusia, la cual, aunque siguió siendo el estado con más grande territorio del mundo, perdió 7 millones de kilómetros cuadrados, pasando de 22 millones a 15. El Pacto de Varsovia, en 1955 a 1991, que agrupaba al bloque soviético, se disolvió. Pero la OTAN, la coalición occidental, no. Esta siguió expandiendo su influencia hasta incluir la mayor parte de los países desprendidos de la URSS y todos los de Europa Oriental. Se podría afirmar que la Segunda Guerra Fría comenzó en 2014, cuando la situación de Ucrania se agravó. Desde mediados del 2013 hasta febrero del 2014 se produjeron disturbios que enfrentaron sectores de origen ruso, ubicados principalmente al este con sectores nacionalistas neonazis apoyados por Estados Unidos, los cuales querían estrechar lazos con la Unión Europea a través de un acuerdo de asociación que implicaba el retiro de la Unión Aduanera con Rusia. Entre tanto, el Parlamento de la República Autónoma de Crimea decidió hacer un sondeo entre la población sobre el estatus de la provincia como reacción ante la inminente llegada al poder en Ucrania de grupos neonazis. El 97% de la población votó por la adhesión a Rusia y fue aprobado por el Parlamento. Esta adhesión fue reconocida inmediatamente por Rusia y desde ese momento Crimea pertenece a la Federación Rusa. Las provincias del Donbass no reconocieron al nuevo gobierno y se desató un conflicto que intentó ser resuelto por medio de los acuerdos de Minsk, en los cuales se negociaría la autonomía de las provincias rebeldes dentro del marco del Estado ucraniano y se decretaba un cese de fuego.
Los estadounidenses han apoyado a Ucrania porque les interesa destruir o delimitar a Rusia. Los países europeos han apoyado a Ucrania y Estados Unidos han reforzado su dependencia económica de Estados Unidos y sufren la amenaza de una profunda crisis económica, afluencia masiva de inmigrantes y un aumento en los costos de la energía y de los alimentos. La llegada masiva sin precedentes de dinero y de equipo militar, incluyendo armas de largo alcance, tanques y en el futuro cercano aviones a Ucrania, amenaza prolongar la guerra indefinitivamente y en las esferas políticas en Europa Occidental se acentúan las opiniones entre funcionarios gubernamentales en el sentido de que Ucrania no puede ganar la guerra. La amenaza de un ataque a Crimea por parte de Zelensky con armas de la OTAN puede implicar una respuesta rusa con armas nucleares tácticas, ya que Putin dijo que no vacilaría en usarlas si se veía amenazado su territorio y Crimea es la única salida de Rusia al Mar Negro y al Mediterráneo y asiento de su poderosa flota naval. Crece la amenaza de un conflicto nuclear y países como China, India, Turquía, Brasil y México, entre otros, hacen protestas de paz que parten del respeto a la soberanía de las naciones y al logro de acuerdos multilaterales que aseguren la seguridad de todos los estados involucrados. La expuesta no es la única mirada sobre la guerra. Hay miradas distintas como la que se va a escuchar a continuación y preguntamos cómo fue la reacción de Europa. La reacción de Europa ha sido rápida, pero estamos asomados a un abismo. A 2 semanas del comienzo de una guerra que nadie parece que vio venir, excepto Putin y un poco Biden, queremos saber qué escenarios se abren en esta fase del conflicto y de las negociaciones que parecen acelerar. En este estado de la guerra, ¿qué es posible? ¿Parar o va a continuar? En este estado de la guerra, ¿qué es posible? ¿Parar o va a continuar? Estamos de momento en una guerra en la que ya no es posible mirar hacia otro lado. Es decir, Rusia ha declarado la guerra no solamente a Ucrania, sino a Europa. Y por lo tanto, queda por ver si eso puede escalar más allá. El objetivo fundamental ahora mismo en el planteamiento que hace tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN es convertir a Ucrania en el cementerio de Rusia, convertir a Ucrania en el escenario en el cual las tropas rusas queden empantanadas durante un tiempo indefinido y que eso disuada a Putin de abrir nuevos frentes, de seguir ese intento de restablecer el imperio ruso atacando otros países, como pueden ser los países bálticos, Polonia o algún otro. Evidentemente, si no se consigue frenar a Putin ahora, lo que podemos imaginar es que habrá más casillas del tablero de ajedrez estratégico en el continente europeo, en donde Rusia hará sentir muy claramente sus intereses y su presencia. Entonces, ¿es una guerra relámpago o es una nueva guerra fría? Yo espero que estemos más cerca de una segunda guerra fría, e incluso que no lleguemos a tener una segunda guerra fría si una vez que se resuelva el problema de Ucrania somos capaces de estudiar una nueva arquitectura de seguridad en Europa que pueda satisfacer a todas las partes. Lo que hemos visto en todo caso es que ya estaríamos en una segunda fase. La primera fase puede considerarse fracasada. Putin lo que buscaba con una guerra relámpago era conseguir, como mínimo, crear un corredor terrestre que pudiera conectar a la península de Crimea con la propia Federación Rusa y, por otro lado, más importante todavía, echar abajo al régimen de Zelensky y colocar a un títere en su lugar. En la medida que ese plan no ha salido adelante, estamos ahora en una fase que supone ya ataques indiscriminados a la población civil. Es lo que en términos militares se conoce como la doctrina de conmoción y pavor, es decir, conseguir con una fuerza abrumadora desgastar hasta la rendición completa la resistencia ucraniana. Luego eso lo que augura es una guerra
que se va a prolongar durante tiempo. Al mismo tiempo estamos viendo cómo la resistencia ucraniana está rindiendo de una manera mucho más positiva de la que cabía imaginar en principio, y por lo tanto eso va a complicar muy mucho a Rusia todos sus planes. Y entonces, ¿quién gana la guerra? ¿Ucrania? ¿Rusia? ¿Estados Unidos? ¿La OTAN? Creo que antes de eso, efectivamente, estamos en un todo o nada, porque para Ucrania, si Rusia consigue sus objetivos, sencillamente entendamos que Ucrania desaparece como Estado soberano e independiente. Por lo tanto, para ellos es una cuestión existencial resistir la ofensiva rusa. Rusia tiene todavía bazas por utilizar. Parece claro que Putin no va a salir de Ucrania con las manos vacías y que, por lo tanto, está dispuesto a aumentar todavía más la apuesta militar. Creo que hay que seguir destacando a la hora de definir el proceso que ha llevado hasta aquí, que hemos jugado irresponsablemente desde la OTAN y desde la Unión Europea con las expectativas de los ucranianos, haciéndoles ver que estábamos deseando que formaran parte de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, cuando realmente lo único que estábamos haciendo era jugar con ellos, convertirlos en instrumentos para molestar a la Rusia de Putin. Y que cuando Putin ha dicho que ya no era posible seguir aguantando esa situación y ha puesto en marcha sus medios militares, estamos ahora viendo una vez más que la OTAN no está dispuesta a morir y a matar defendiendo a los ucranianos, sino que como mucho en lo que estamos es en suministrarle armas para que ellos mismos, por supuesto, se defiendan a sí mismos y que nos defiendan también a nosotros de un Putin. Este ha sido nuestro podcast con el tema La guerra en Ucrania, guerra relámpago, Segunda Guerra Fría o comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Les saluda Ángel Rodríguez. Será hasta la próxima oportunidad de un nuevo podcast.